complementariedad como uno de los elementos básicos en la estructura histórica. Y deseamos leer en Ageo capítulo 1, versículo 1. Se nos dice así: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Así pues, nos damos cuenta que, por ejemplo, el profeta Ageo enmarca la estructura histórica de este mensaje que Dios da para su pueblo, el segundo año del rey Darío. El segundo año de Darío. Ahora vamos a ir a Zacarías, capítulo 1, versículo 1. Dice: en el octavo mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido. Entonces, aquí tenemos a Zacarías, que él recibe esta visión en el año segundo de Darío también. En el segundo año de Darío. Sin embargo, tomemos en consideración que Zacarías lo escribe en el octavo mes. Octavo mes. Mientras que Ageo lo escribe en el sexto mes. En el sexto mes. ¿Qué nos ayuda a entender esto? Que en ese año primero recibió los exiliados que habían regresado a Jerusalén un mensaje de Dios en el sexto mes del segundo año, y después recibieron 2 meses después un segundo mensaje, ahora sí, con Zacarías en el octavo mes. Ambos en el segundo año. Así que hemos constatado claramente por la estructura interna histórica que estos dos profetas fueron contemporáneos. Pero es que el versículo todavía nos da más información. Porque si regresamos a Ageo, nos habla que vino palabra de Jehová al profeta Ageo a Zorobabel, gobernador de Judá, y a Josué. Así que tenemos a Zorobabel como gobernador y a Josué como sacerdote. Cuando vamos a Zacarías, no encontramos estos datos aquí, pero si nos vamos a el libro de Esdras, constatamos algo muy interesante. Y entonces leemos, un momento, vamos a leer primero en Esdras capítulo 1, versículo 1. Dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese de palabra de Jehová por boca de Jerusalén, por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra de Jehová. Aquí este es el primer decreto, cuando el rey medo-persa da la orden de que ellos pueden salir por primera vez. Y vamos a ver a quién se menciona que está relacionado en este contexto. En Esdras capítulo 2, versículo 1 y 2 dice: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada una a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel. Y posteriormente también encontraremos la mención a Josué, etc. Lo encontramos exactamente en Esdras capítulo
capítulo 3, versículo 2 dice, entonces se levantaron Josué, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar, etc. Entonces, en este contexto aquí, tenemos que considerar el libro de Esdras. Dentro de esa estructura histórica. Pero si recordamos por un momento, y es algo realmente impresionante, ¿cómo se inicia el libro de Esdras? Que lo acabamos de leer. Dice, él hace mención al mensaje dado por Jeremías. Y ese mensaje de Jeremías lo encontramos en Jeremías 25. Así que nos vamos a Jeremías 25. Y esta es la profecía de los 70 años. Los 70 años de desolación. Y leemos el versículo 11 específicamente. Dice, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Así que Esdras se introduce con otro libro, que es Jeremías. Así que Esdras, Ageo y Zacarías son libros posteriores a la deportación. Es decir, ellos ya estaban regresando. Sin embargo, aquí tenemos Jeremías, que fue antes de la deportación. Y ahora Esdras establece esta conexión histórica, inspiradora y cronológica para establecer este giro informativo. Pero hay alguien más que todavía establece esta relación con Jeremías. Y vamos a ir precisamente al libro de Daniel, que nos va a ofrecer gran información al respecto. Y vamos, es muy extenso el capítulo 9 de Daniel, pero vamos a leer únicamente algunas citas. Vamos a leer en Daniel capítulo 9, versículos 1 y 2. Dice así, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Así que fíjense qué maravilloso. Nos vamos aquí al libro de Daniel. Entonces encontramos la ruta completa de esta estructura histórica. Y esto es único, maravilloso y espectacular como prueba de la inspiración en las Sagradas Escrituras. Tenemos a escritores antes de la deportación, a escritores durante la deportación y a escritores después de la deportación. Y cada uno de estos están interrelacionados entre sí. Y esa es la maravillosa estructura histórica interna que poseen las Sagradas Escrituras. Y es un privilegio y una bendición que el Señor da a sus hijos poder investigar y establecer cada uno de esos vínculos. Si recuerdan la cita que mencionamos en la primera clase, hablando de la ciencia de la Biblia, precisamente hablamos de cada uno de los vínculos de esa cadena áurea que forma y presenta el encadenamiento perfecto de la verdad. Queremos proceder ahora a nuestra tercera subsección dentro de este tema, que es la estructura geográfica. Obviamente, en este simple ejemplo que hemos dado, debemos constatar el territorio geográfico en el cual nos estamos moviendo. Ante ustedes tienen un mapa
que corresponde a los países, a las áreas y a las regiones que rodeaban Canaán. Pueden constatar el imperio sumerio, posterior babilónico, intermedio el imperio de Elam, paralelo también el de Persia. Pueden constatar el posterior desarrollo de toda la civilización mesopotámica a orillas de estos dos grandes ríos, del río Tigris y el río Éufrates, la ciudad de Nínive, de Babilonia, de Ur, posteriormente hacia el sur el desierto árabe, y ya hacia el oeste Egipto, el delta del Nilo, el Mar Rojo y el Mediterráneo. En ese marco geográfico estamos constatando precisamente los libros que estamos tratando, que acabamos de mencionar. En el próximo mapa que pueden ver, van a encontrar en el sur Sumer. Sumer es la civilización más remota de la cual se tenga conocimientos por registros ajenos a la Biblia, y estos sumerios se asentaron precisamente en el sur de Mesopotamia, justo donde los está enmarcando la línea desde el punto que parte en el mapa, y a partir de ellos, que fueron una gran civilización, se desarrolló los acadios, que posteriormente se desarrollaron entre Media y Elam, los guteos, que fueron grandes civilizaciones paralelas y siempre competitivas con ellos, también como los hurritas y los horeos, y los inminentes hititas, que fueron los invasores que saquearon Babilonia ya después en el siglo XVI y permitieron el posterior desarrollo en el siglo XV de los señores feudales en el sur. Ahora, el próximo mapa les permite constatar las tribus cananeas, que las encuentran descritas a su vez en Génesis por nombre, y deseamos citar esos versículos bíblicos. Vamos a ir a Génesis. Génesis capítulo 15, versículos 18 hasta el 21, nos dice: En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, de la tierra de los ceneos, los ceneceos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. El mar grande se refiere al mar Mediterráneo, obviamente, y aquí ven la distribución. Fenicia, heteos y gergeseos estaban al norte. En el área centro-norte, los cananeos, pereceos, heveos, amorreos, y un poco más ya hacia el este, los amonitas y los moabitas, mientras que en el centro-sur se encontraban los filisteos, los jebuseos, los heteos y los amoreos. Y muchísimo más al sureste se encontraban a su vez los edomitas. Siempre es importante que cuando consideremos la estructura geográfica nos enmarquemos con los países actuales, porque muchas veces nos cuesta ubicarnos. Así que tienen ante ustedes el mapa actual de esas áreas. Egipto ha reducido territorio, pero sí se encuentra básicamente en la misma área. Encontramos
a Jordania y Siria, junto con el Líbano, esos 4 países básicos que rodean el pequeño Estado de Israel. Y como limítrofes y cercanos tenemos Turquía y tenemos Irak y Arabia Saudita. Así que Siria, Jordania, el Líbano y Egipto son los países actuales que hacen frontera con el presente Estado de Israel en este contexto. Queremos regresar y observar de nuevo el mapa de las tribus. Y quizás ahora es como más significativo al considerar que Fenicia y los eteos sería el área de parte de Siria, del actual estado de Siria estoy hablando, y también del Líbano, mientras que los amoreos, amonitas y moabitas serían parte también de Siria y del estado de Jordania actualmente, mientras que al sur nos encontraríamos con Arabia Saudita, tal como aquí tienen descrito en este otro mapa, como el desierto árabe, y posteriormente estaríamos también en Egipto. Queremos considerar brevemente, por el poco tiempo que nos queda, el contexto histórico de los 2 imperios básicos que rodearon la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Desde los sumerios, en el imperio alto, medio y bajo, pasando por el imperio asirio, el babilónico y el asirio, pasando también por el imperio de Egipto, tanto el antiguo, el medio, el nuevo Egipto, fueron estas 2 áreas geográficas que formaron las civilizaciones más antiguas conocidas en la historia occidental, las que enmarcaron el Antiguo Testamento. Así que al estudiar historia antigua consideramos todo el lineamiento del imperio egipcio, consideramos el imperio egipcio dividido en varias etapas principales. Me encuentro en la página 55 del libro Antiguo Testamento, volumen 1. En la Biblia se constata el reino antiguo egipcio, que es del 2850 al 2052, que es precisamente la edad de las pirámides, cuando se inició la tercera dinastía, y son las grandes construcciones de edificios monumentales en su primera fase que conocemos. Después, el imperio egipcio tiene su parte antigua y media, cambia también el territorio de su capital, y esta consta también de un periodo intermedio. Y es precisamente en este contexto cuando se producen grandes cambios y relaciones con el pueblo de Dios. Específicamente en la época intermedia, en el corto reinado de Tutmosis II, del 1504 al 1582, porque la cronología bíblica y las circunstancias históricas parecen concordar en que Hatshepsut parece haber sido la madre adoptiva de Moisés. Y Tutmosis III, que reinó del 1482 al 1450, llegó a ser el monarca más importante de ese nuevo periodo del reino. Mientras que Amenhotep II sería precisamente el faraón del Éxodo, que fue de los años 1450 al 1425, y él inaugura el imperio nuevo egipcio. Y fue sucedido en el trono por uno de sus hijos menores, y posteriormente sufrió un gran
una gran declinación el imperio, pero es importante tomar en consideración varios de estos nombres fundamentales. Sin embargo, queremos proceder por un momento a constatar la importancia del imperio egipcio a lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento, porque en cada una de sus fases, desde Génesis hasta pasar por los profetas menores, encontramos Egipto en forma sistemática, estando en forma aliada o como enemigo del pueblo de Dios. Conocemos desde Génesis cuando Abraham huyó a Egipto, también el error que él cometió al respecto. Posteriormente, la profecía existente del pueblo de Dios en cuanto a la estadía de los descendientes y del mismo Jacob en Egipto. Y este es el imperio que jugó un papel fundamental en los dos primeros libros básicos de las Sagradas Escrituras. Sin embargo, paralelamente con él, tenemos el imperio sumerio, porque fue Abraham que partió de Ur, se dirigió a Harán y de ahí llegó a la tierra de Canaán. Así que una vez más constatamos que el imperio mesopotámico, en sus diversas fases, desde la sumera hasta la siria, pasando por la babilónica y la siria, se encuentran constantemente a lo largo de la historia de todo el Antiguo Testamento y básicamente hay mención directa e indirecta en todos los libros. Y paralelamente también el imperio egipcio. Así que estos dos imperios, que además están delimitados porque es muy interesante constatar la forma en que el Señor profetiza a Abraham el territorio en que se encontraba Canaán y el territorio que un día sería su territorio, porque dice, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río Éufrates hasta el río de Egipto. Así que ese marco geográfico y ese marco histórico y de civilizaciones fue fundamental para el desarrollo de la historia del pueblo de Dios. Así que el imperio egipcio en sus diversas etapas y el imperio sumerio, babilónico, sirio y asirio fueron los dos límites históricos, los dos límites geográficos para el territorio asignado por Dios a el pueblo de Israel. Y de hecho, no es casualidad, es básico, porque si por un momento analizamos de nuevo este mapa, nos damos cuenta que estas fueron las dos grandes civilizaciones y a partir de estas se desmembraron distintos reinos y distintas culturas también, mientras que el pueblo de Dios se encontraba en el centro de estas dos. Obviamente siempre estaba sometido a grandes peligros, invasiones, conquistas, ataques, pero debía estar ahí como un testimonio, porque estaba colocado en el centro de la tierra, en el centro del mundo conocido de entonces. Así pues, cuando consideramos la estructura literaria, la estructura histórica y la estructura geográfica de las Sagradas Escrituras, todas ellas coinciden, confluyen en un solo punto: elevar a Dios y presentar la verdad al mundo. Las lecturas recomendadas para este tema se encontrarán en la educación, páginas 159 a la página 168, en Bibliología, volumen 1, el capítulo 2, en la introducción al Antiguo Testamento, del volumen 1, en las páginas 97 a la página 105. Es comprensible que en la clase, con la brevedad del tiempo y las pocas horas que tenemos, no puedo entrar en detalles para estas grandes civilizaciones, pero sí se encuentran en el libro.
Obviamente en el examen final de estos dos temas, del Antiguo y del Nuevo Testamento, todo el material dictado oralmente, así como todo el material recomendado, es material de estudio y es sometido a examen. La tarea respecto a este tema está dividida en dos partes. Primero debe establecerse los vínculos entre el idioma y los libros de la Biblia. Para clarificar algo más esta tarea, el tipo de género literario usado en las diversas modalidades de prosa que hemos analizado, cómo influyen en el estilo que se elige para diversos libros de la Biblia. Y como mínimo tienen que citarse 5. En la segunda tarea a realizar es relacionar las naciones antiguas del Medio Oriente con las actuales. Esta es una tarea sencilla y considerando este último mapa, es muy fácil que las puedan localizar. Es importante que realicen la tarea escrita, la cual deberán, de acuerdo con su profesor presente, ya que esta es una clase virtual, proceder a la entrega de cada una de estas tareas realizadas, puesto que de acuerdo a la guía de temario que ustedes disponen, tenemos días específicos para preguntas y respuestas y la entrega de trabajo. Y son exactamente el día 30, de las 12 a las 12:45, Dios mediante, tendremos una serie de preguntas que ustedes podrán referir y esperamos con la ayuda del Señor poder dar la respuesta y además deberán entregar todo este trabajo, todas estas tareas que han ido haciendo a su profesor asignado en su respectivo centro de estudio bíblico. Cualquier tipo de pregunta que tengan pueden ir acumulándolas y ese día procederemos a dar las respuestas. Y el día 1 de octubre tendremos 2 exámenes escritos. El primero será del Antiguo Testamento y el segundo será del Nuevo Testamento. Este examen escrito lo recibirán el profesor encargado en su área y a su vez lo distribuirá a los estudiantes. Les ruego enfáticamente que cada día procedan a cumplir la tarea asignada para esa asignatura y para cada una de las clases y procedan también a la lectura recomendada, ya que es básico para el estudio de este último examen final que tendrán. La nota dependerá al 50%, se hará el promedio entre el resultado del trabajo realizado en la acumulación de las tareas de cada una de las clases y de los 2 exámenes realizados. Entonces rogamos al Señor los bendiga, les ayude. Debemos concluir ahora porque en breve el hermano Idel Suárez deberá dar un mensaje, pero queremos hacerlo uniéndonos en oración. Y ruego mi acompañamiento.